Gloria a Dios. Un placer, es un gozo poder estar aquí en medio vuestro, adorando y glorificando a nuestro Dios. No hay cosa más linda que poder glorificar a nuestro Dios, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta crisis de la que estamos pasando, ¿verdad? Gloria a Jesús. Todavía podemos glorificar a Dios porque nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús, aleluya. Como muy bien dijo nuestro hermano Ronnie, mi nombre es Marcos Crespo. Por la gracia del Señor, pues pastoreo la iglesia. Gloria a Dios, allá en Bristol, Pensilvania. Y yo creo que esto va a estar. Gloria a Dios. Y hemos estado allí ya como por 11 años. 11 años, gloria a Dios. Y Dios pues nos ha bendecido. En estos momentos pues yo he estado en sabática. No he estado, en la iglesia como tal. He estado más descansando, buscando a Dios. Y por eso pues puedo estar aquí en esta gloriosa mañana del Señor. Como bateador emergente por el pastor Colón. Gloria a Jesús. Aleluya. Conmigo anda mi esposa Rubí. Gloria a Dios. Esa preciosura que está ahí. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero vamos a escuchar palabra del Señor en esta mañana. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor? Amén. Es lindo poder escuchar la palabra. Vamos a ir a nuestras Biblias a el Evangelio según Marcos. Gloria a Jesús. Vamos a considerar los versos de 45 al 56. Marcos capítulo 6, los versos del 45 al 56. Yo voy a estar leyendo de la versión de la Nueva Traducción Viviente. Gloria a Jesús. Y leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Su intención era pasarlos de largo. Pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron. Los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba fueron aldeas, ciudades o granjas. Le llevaban enfermos a las plazas. Le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar al menos el fleco de su túnica, y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor eterno, por esta tu palabra. Estoy aquí, Señor, para que tú uses mi lengua, mi garganta, mi voz, para que hables a tu pueblo, Señor. Nos hable a cada uno de nosotros, ministra nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras almas, nuestro espíritu. Que tú, mi Dios, haga lo que tenga que hacer, Señor. Y que tú, mi Dios de la gloria,
te pasee y tu presencia se deje sentir como hasta el momento. Mi Dios, continúe tu presencia en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, mi Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es importante que nosotros nos demos cuenta en nuestras vidas que todos tenemos un destino, tenemos un propósito. Pero a veces me preocupa que muchas personas están muy entusiasmadas por el viaje a su destino, o más bien, están más entusiasmadas por llegar al destino que por el mismo viaje. Me preocupa que mucha gente le interese más llegar al destino que el mismo viaje. Si deseamos un propósito, tendremos que estar dispuestos a pasar un propósito. Tenemos que estar dispuestos a pasar un proceso. Es genial tener una visión. Necesitamos tener un sueño. Y lo lindo es que Dios te llevará a... Pero aquí viene la noticia. Tenemos que pasar por. Dios te quiere llevar a, pero tenemos que pasar por. Y esta es la imagen que nosotros vemos en la Biblia. Dios nos lleva de bendición a bendición, pero debes pasar las cargas. Él te quiere llevar de gloria en gloria, pero tendrás que pasar por sufrimiento. Te quiere llevar de cima a la montaña, a cima de la montaña, pero tenemos que atravesar el valle. Y de milagro a milagro, pero a menudo tenemos que pasar por la tormenta. Si quieres llegar a, tienes que pasar por. No, yo veo en esta iglesia y en las iglesias, yo veo personas que se dirigen a grandes cosas. Se dirigen al avance, se dirigen a la promoción, se dirigen a los milagros, se dirigen a la restauración, tienen un gran futuro, se dirigen a los sueños para que se cumplan. Pero si vas a lograrlo, tienes que pasar por. Yo creo que esa frase de pasar por es una de las favoritas de Dios. En Isaías capítulo 43, verso 2, Él lo usa mucho. Isaías dice en el capítulo 43, verso 2, dice: cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pero vemos que Dios habla de que si pasa por esto, si pasa por lo otro, tenemos que pasar un proceso. Y me encanta la historia de Marcos capítulo 6, pues una historia muy hermosa que establece precisamente este principio de pasar por algo, pasar por un proceso. Es particularmente importante que cada vez que la Biblia, que nosotros leemos la Biblia, leámoslos en contexto. Porque Marcos capítulo 6 es famoso por la historia de la tormenta, el pasaje que acabamos de leer. Pero hay otras cosas en ese capítulo que están sucediendo en este texto. De hecho, si leemos más arriba del texto que acabamos de leer, vemos a Jesús hacer un famoso milagro, que es él toma 5 panes, él toma 2 peces y alimenta 5,000 personas. Y luego sus discípulos entran en una barca. Cuando están en la barca, entran en una tormenta y luego Jesús aparece y los lleva al otro lado. Y cuando llegan al otro lado, Jesús sale del bote y todos los enfermos que están ahí son sanados. O sea, eso es un resumen prácticamente del contexto del que estamos tocando aquí en el capítulo 6. Ahora, lo que me sorprende a mí
Lo que me sorprende y lo que es sorprendente es que justo en medio de dos milagros, el de los panes y el de la sanación, justo en medio de esos dos milagros, los discípulos tuvieron que pasar por una tormenta. Lo cual entonces me pregunto yo hoy y le pregunto yo a ustedes, ¿estás en una tormenta o simplemente estás en medio de dos milagros? Hay una diferencia. ¿Estás en la tormenta o simplemente estás en medio de dos milagros? Algunos de nosotros hoy aquí necesitamos cambiar de perspectiva. Necesitamos tener una mente abierta y cambiar la perspectiva en que tenemos ahí. Antes de llegar a la próxima cima de la montaña, antes de llegar al próximo milagro, antes de llegar a la próxima bendición, debemos volver al proceso. Y Dios está usando la tormenta para hacer algunas cosas dentro de ti. Porque el próximo milagro, la próxima bendición, el próximo avance, hay cosas en nosotros que debe cambiar. Y la tormenta Dios la permite para que ese cambio ocurra. ¿Me están siguiendo? Me encanta esta historia porque los discípulos obedecieron a Jesús, se subieron al bote y porque obedecieron a Jesús, se encontraron en la tormenta. Óyeme, esto como que es medio confuso. Están obedeciendo a Jesús y al obedecer a Jesús se encuentran en una tormenta. Y yo pensé que cuando nosotros éramos cristianos, tú sabes, todo iba a ver bien, ¿tú entiendes? Todo va a ser color de rosa, todo iba a ser un poco más fácil. Tú sabes, entonces decimos, no, Señor, pero ¿qué pasa? Yo voy a la iglesia todo el tiempo. Es más, yo canto todas las canciones en adoración porque me las conozco toditas. ¿Por qué es que estoy pasando esta tormenta? Si te estoy obedeciendo, ¿por qué estoy en medio de la tormenta? ¿Verdad que si no me levanten la mano, pero ¿cuántos se han hecho esa misma pregunta? Todos nos las hacemos. Pero he aprendido repetidamente una y otra vez que podemos estar obedeciendo a Jesús y ¡paquiti! Estamos en medio de la tormenta. Yo lo he visto, lo he experimentado y lo he visto en hombres y mujeres de Dios obedeciendo a Jesús llenos del Espíritu y cuando están obedeciendo a Jesús, ¡paquiti! En medio de la tormenta. Jesús viene y te pone en medio de la prueba. Puedes estar justo en medio de la voluntad de Dios y ser al mismo tiempo crucificado. Pregunta a Jesús. Eso fue lo que le pasó a él. Eso fue lo que le sucedió. Los discípulos obedecieron a Jesús, están en una tormenta, el viento sopla, la lluvia cae, está oscuro afuera, no pueden ver nada. Y cuando comienzan a entrar en pánico, Jesús los ve a la distancia. Escúcheme bien, cuando están entrando ya en pánico, Jesús los ve a la distancia. Entonces Jesús camina sobre el agua hacia ellos. Pero cuando ellos ven a Jesús, no saben que es Jesús. Piensan que es un fantasma. Digo, están pasando por un día bastante malo. Porque están en medio de la tormenta. O sea, una cosa es estar en una tormenta. Otra es tener un fantasma dentro de la tormenta. Una cosa es estar en la tormenta. Otra es tener un fantasma dentro de la tormenta. Y a veces eso es lo que nos sucede a nosotros. Quitamos nuestros ojos de Jesús y en vez de ver a Jesús vemos cosas que no existen. Estamos en la tormenta y en vez de Jesús estamos viendo cosas que no están ahí. Dios te quiere pasar por un proceso y nuestros ojos están en los fantasmas en vez de estar en Jesús. De hecho, no era un fantasma, era precisamente Jesús el que venía hacia ellos. Pero hoy yo quiero animarte, yo quiero alentarte hoy. Si te encuentras en una prueba,
Si te encuentras en una tormenta, podrías pensar que Dios está lejos de ti. Porque eso es lo que pasa en las pruebas. Pensamos que Dios, ¿dónde tú estás, Señor? ¿Dónde te encuentras? La lluvia podría estar cayendo, el viento puede estar soplando, la oscuridad puede estar alrededor tuyo. Pero solo porque no puedes ver a Jesús no significa que Jesús no pueda verte. No te rindas, estás en la tormenta, no te rindas, no cedas ahora, está bien, esto pasará, esto va a pasar. Esto va a pasar, esto de la pandemia va a pasar. Dios te está pasando por medio de la tormenta. Y si quieres llegar a, tienes que pasar por. Entonces, ¿por qué pasamos por tormentas? ¿Por qué Dios nos pone en medio de la tormenta? Ahora, los que están tomando nota, yo quiero que escriban estas 3 cosas que le voy a hablar. 3 cositas. Número 1. Las tormentas nos recuerdan que no tenemos el control. Escúcheme bien. Las tormentas nos recuerdan que no tenemos el control. Esto es importante para nosotros como creyentes. La Biblia dice que los discípulos estaban remando contra el viento y con todos sus esfuerzos no podían llegar al otro lado. Estaban esforzándose y remando, pero no podían llegar al otro lado. Una cosa es intentar y fallar. Es otra cosa cuando pones todos tus esfuerzos, todos tus recursos y aún no puedes llegar al lugar donde sientes que Dios te ha llamado. Hello. Has invertido mucho tiempo, has invertido recursos y te sientes como que estás toqueado. Como que no avanza. La vida puede estar bien para ti. Que estés encima de la montaña, dinero en la cuenta bancaria, las relaciones están, tú sabes, mi matrimonio está muy bien, sabes, puede estar sano, saludable. Sin embargo, todos aquí hoy sabemos que todo lo que necesita es una pequeña tormenta para recordarte que todo tu dinero, toda tu salud, todo lo que tú influye, en realidad tú no estás en control. Cuando tú crees que todo está bien, lo tengo todo ahí bajo control, viene una tormenta para recordarte que no estás en control. ¿Cuántos aquí, no me levanten la mano, pero alguna vez has tenido un mal día? Es más, una mala semana. Vamos a ir más allá, un mal mes. Es más, para hacerlo un poquito más grave, un año que ha sido de lo peor. ¿Verdad que sí? En una ocasión yo orando en mi hogar, comencé a orar fuerte, tú sabes, de esas oraciones de Señor, mira esta prueba, mira Padre Santo, ¿qué me está pasando? Mira. Fue uno de esos momentos que estaba orando desesperadamente. Y tú sabes que estás desesperado para que Dios intervenga en tu vida, que empiezas a hacer tratos con Dios. Señor, si tú me sacas de esta, no vuelvo a faltar a la iglesia. Porque queremos tener el control. Esa es la naturaleza humana. Yo me di cuenta que en ese momento ni mi dinero podía salvarme, ni mi reputación podía salvarme, ni la influencia no podía salvarme, mi educación no podía salvarme. Necesitaba que Dios apareciera. Sin embargo, fue la tormenta que estaba atravesando la que me recordó que yo no tengo control. No tengo el control. Necesito que Dios me rescate. Yo necesito que Dios me rescate. Gracias a Dios, pues sobreviví a esa prueba. Estoy aquí glorificándolo a Él.
Es asombroso. Jesús aparece. Está caminando sobre el agua y viene y le dice: tranquilo mi gente, tranquilo, no tengan miedo, soy yo. Los discípulos dijeron: la tormenta está sucediendo, espérate, qué tranquilo, la tormenta está ahí, está soplando los vientos. Y Jesús viene y le dice: tengan valor, soy yo, no tengan miedo. Escúchenme bien, muchos de nosotros estamos en la tormenta. Y Jesús aparece y le dice: tranquilo, soy yo, no tengan miedo. Entonces, nosotros le contestamos: pues calma la tormenta para que estemos tranquilos. ¿Verdad que sí? Calma la tormenta y no tendré miedo. Pero Jesús entonces nos dice: esto no funciona así. Eso no funciona de esa manera. Estén tranquilos, tomen valor y luego yo calmo la tormenta. Tenemos que obedecer el mandato. Y entonces Él traerá resultados. Nosotros lo queremos, tú sabes, al GB. Queremos los resultados y después obedecemos el mandato. Porque queremos tener el control. Muchos de nosotros queremos tomar el control, pero Jesús nos dice: toma el control. Perdón, Jesús no dice: toma el control. Jesús lo que te está diciendo: estate tranquilo. Toma coraje, toma valor, estate tranquilo. Es decir, que estar tranquilos y tener coraje y estar quietos es nuestra responsabilidad. Y el control es la responsabilidad de Dios. Si tiene valor, Dios tomará control. Ármese de valor. Estén tranquilos. Dios te está pasando por la tormenta. Estate tranquilo. Amén. Número 2. La tormenta o las tormentas dan paso a nuevas revelaciones. Las tormentas dan paso a nuevas revelaciones. Miren lo que dicen las escrituras. La Biblia dice que Jesús se sube al bote, ¿verdad que sí? E inmediatamente la tormenta se detiene. Y los discípulos quedaron completamente asombrados. O sea, yo me di cuenta que nosotros amamos las cosas de inmediato. Señor, tiene que ser ahora. No mañana, ahora. Nos gustan las cosas de repente. Nos gusta que todo se realice en el momento. De hecho, cuando Dios se mueve de inmediato, estamos completamente asombrados. Se lo pedimos y después cuando Él lo hace, estamos, espérate, ¿qué es esto? Cuando Dios se mueve de repente, entonces Él es Dios. Cuando Dios se mueve en el momento, entonces Él es Dios. Sin embargo, la realidad de seguir a Jesús es que el proceso es lento. Es lento. Seguir a Jesús es lento. Pero lo curioso es que tras que seguir a Jesús es lento, luego es de inmediato. Y luego vuelve a lento. Y luego vamos a de inmediato. Y luego viene lento. Usted se preguntará: pero pastor, ¿por qué esto es así? Yo creo que es porque Jesús quiere que estemos más atrapados con Él que con sus milagros. A veces amamos más los milagros de Jesús que a Jesús. A veces amamos más las bendiciones de Jesús que a Jesús. Y por eso es que el proceso es lento, porque Él quiere que tú te acerques más a Él. Él quiere que tú te agarres más a Él, porque Él quiere tenerte a ti. Luego Él te bendice. Y la mayoría de las veces, lo inmediato, de repente, en este momento, los asombrosos milagros de Dios generalmente siguen los pasos de seguir lentamente a Jesús.
con paciencia, de manera constante, de manera persistente. No es que yo hoy sigo a Jesús y mañana cojo un break. No, esto es de continuo, aunque sea lento, pero hay que ser paciente, hay que ser constante, hay que ser, tú sabes, persistente en la búsqueda de Jesús. Fue en este momento que los discípulos adoraron a Jesús y dijeron: en verdad eres el Hijo de Dios. Fue la tormenta la que reveló a los discípulos la divinidad de Jesús. Los discípulos no sabían que Jesús era Dios hasta que la tormenta dio paso a una nueva revelación. Conste, ellos acababan de ver a Jesús alimentar a 5,000 personas con los panes y los peces, ¿verdad que sí? Con todo y con eso, todavía ellos no glorificaban a Jesús como Dios. La Biblia misma lo dice. Las Escrituras dicen que el corazón de los discípulos había endurecido porque no entendían el milagro de los panes y los peces. Se habían olvidado de los panes. Los panes son el milagro que Jesús hizo antes de la tormenta. Como le dije, o sea, usted ve, nuestra fe sufre cuando olvidamos. Cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sufrimos. Y muchos de nosotros tenemos necesitamos creer, necesitamos recordar. Y necesitamos, para poder construir nuestra fe, necesitamos recordar la fidelidad de Dios ayer. Para poder continuar hoy, tenemos que recordar lo que Dios hizo ayer. ¿Estás en la tormenta o simplemente está entre dos milagros? Cuando Jesús alimentó a los 5,000, alimentó a todos, pero la Escritura es clara en cuanto que sobró comida, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben cuántas cestas de comida sobró? 12. ¿Cuántos discípulos son? ¿Te prepara Dios para la tormenta o no te prepara Dios para la tormenta? ¿Te da talento Dios para la tormenta o no te da Dios para la tormenta? Dios siempre suple para que tú puedas atravesar, puedas pasar la tormenta. Cada discípulo tenía una cesta de comida para alimentarse en medio de la tormenta. Mi gente, nosotros no servimos al Dios de lo suficiente. Servimos al Dios de más que suficiente. Número 3. Las tormentas crean un escenario perfecto para una respuesta audaz. Las tormentas crean un escenario perfecto para una respuesta audaz. La adversidad es el momento perfecto para la audacia, para la valentía, para el coraje. Cuando Dios te permite pasar por una tormenta, es una preparación para que puedas avanzar. Lo está usando como una plataforma, y perdónenme la expresión, para Él lucirse en tu vida. Y digo lucirse en la manera más respetuosa, pero lo que en verdad yo quiero decir es gloriarse, para que Él se glorifique en tu vida. Los problemas son requisitos para los milagros. ¿Usted sabía eso? Si usted no está enfermo, no va a haber milagro. Los problemas es un requisito para los milagros. Primero debes tener pruebas. Los problemas son donde Dios hace su mejor trabajo. Si nunca tuvieras problemas, no necesitaríamos a Dios. ¿Es verdad? Pero es el hecho de que tienes la tormenta, que el escenario está preparado para que un hombre o una mujer de Dios responda con audacia. Es en la tormenta donde tenemos que levantarnos en fe. Es en la tormenta donde nosotros tenemos que decir: aquí estoy yo voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. La tormenta no es el fin de tu historia. Escúcheme bien, la tormenta no será el fin de la historia. Mi gente, no ponga un punto donde Dios ha puesto una coma. No ponga un punto donde Dios ha puesto una coma. Él está escribiendo una historia con tu vida.
Dios está escribiendo una historia con tu vida. ¿Y cuándo ustedes han visto una historia sin lucha? ¿Cuándo ustedes han visto un triunfo sin juicio? ¿Qué es una victoria sin desafío? Lo sorprendente del capítulo 6 de Marcos es que es uno de los 4 evangelios. O sea, la misma historia que le estoy relatando también se encuentra en Mateo capítulo 14. ¿Ok? Mateo fue uno de los discípulos de Jesús, por tanto, él estaba en la barca cuando sucedió y vio a Jesús caminar. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Marcos no era discípulo de Jesús. Se dice, y los teólogos dicen, que Marcos fue discípulo de Pedro. Que fue discípulo de Pedro. Pero cuando tú lees entonces los 2 evangelios, tú ves que Mateo incluye un pequeño detalle que no vemos en Marcos. Mateo incluye que cuando Jesús apareció, Pedro salió del bote y también él caminó sobre el agua. Pero Marcos no menciona eso. Marcos no menciona eso. Entonces, cuando Pedro tuvo la oportunidad de caminar sobre el agua, si nunca hubiera pasado la tormenta, Pedro no pudo haber caminado sobre las aguas si esta tormenta no hubiese sucedido. La tormenta creó el escenario para que Pedro respondiera audazmente, respondiera con fe. Tú y yo nos estamos inspirando con esa historia. En el capítulo 6 de Marcos, es que de Mateo capítulo 14, es que Marcos, al no contarlo, me lleva a mí a pensar, ¿por qué Marcos no incluyó la historia de Pedro caminar sobre las aguas en el evangelio? Yo creo que Pedro no lo contó. No se lo contó a Mateo. Por ende, Mateo no lo escribió. Yo te digo una cosa. Yo hubiese sido Pedro. Yo vengo y digo, ay, macho, mano, tú sabes lo que pasó en medio de la tormenta. Yo vi a Jesús y cuando supe que era Jesús, yo fui el único que tuve fe. Me tiré y caminé sobre las aguas con Jesús. Los demás se quedaron en el barco teniendo miedo. Esos cobardes no caminaron. Tú sabes. Pero Pedro no hizo eso. Porque yo pienso que Pedro lo que quería era enfocar lo que pasó en Jesús, no en él. Él lo que quería era glorificar a Jesús. Y yo entiendo que Marcos no lo escribió porque Pedro no se lo contó, porque el propósito de Pedro de contarle esta historia a Marcos era glorificar a Jesús. Ese es nuestro propósito. Responder en medio de la tormenta con valentía, con fe. Cuando yo miro atrás en mi vida, no era mi fidelidad, no era mi coraje, no era mi ambición, sino que era Dios, todo Dios, su gracia, su misericordia en mi vida. Por lo que no pude llegar a Dios cuando estaba atrapado en una tormenta, cuando estaba perdido en mi pecado, cuando no sabía ni aún su nombre, cuando aún yo era un pecador, este Dios me vio en la distancia. Él salió del cielo, bajó del cielo, cruzó las aguas y cuando no pude llegar, Jesús vino a mi vida. Hoy tenemos un Dios que caminará a través de nuestra tormenta. Caminará a través de una adicción, caminará a través de tu pecado, Él caminará a través de tu dolor, Él caminará a través de tus errores, Él te llevará al otro lado. Todo lo que tienes que hacer hoy es estar dispuesto a atravesar la
tormenta, a pasar la tormenta. Y termino con esto. Si quieres llegar a, tienes que pasar por. Eso es todo. No hay nada más. Dios te quiere llevar a bendición, te quiere llevar a milagro, pero vas a tener que pasar por el proceso, vas a tener que pasar por la prueba, vas a tener que pasar por la tormenta. Dios es grande, ¿cuánto lo creen? Vamos a estar puestos en pie. Pero yo quiero que ahí, quiero hacer una oración global.